Hay hogares que irradian paz, mientras que otros parecen vivir bajo una sombra que no se explica. Y si la respuesta estuviera justo frente a la entrada de tu casa, en un objeto sencillo, pero cargado de gracia. Santa Teresa de Jesús, una de las grandes maestras de la vida espiritual, nos enseñó que el rosario colgado en la puerta no es solo un símbolo, sino un poderoso guardián invisible que protege el hogar antes de tiempos inmemoriales. La Iglesia nos ha recordado que la casa no es solo un espacio físico, es también un territorio sagrado donde se juega una batalla espiritual. Cada puerta que abrimos y cada rincón de nuestro hogar pueden convertirse en una fuente de bendición o en una grieta por donde el mal intenta infiltrarse. Santa Teresa lo entendió profundamente. La oración no termina en la iglesia, comienza en el corazón y se extiende a las paredes de la casa. A lo que pocos recuerdan es la gran revelación que hizo sobre el rosario como un escudo silencioso. Colocar un rosario en la entrada no es superstición ni un simple adorno, es una declaración valiente de fe que activa una promesa divina. No es magia, sino una señal visible que dice: aquí reina Dios. Si sientes en tu corazón que el rosario puede proteger tu hogar, escribe en los comentarios: han cuido la puerta de mi casa con fe. An Santa Teresa, reconocida como doctora de la Iglesia, enseñó que la verdadera batalla espiritual ocurre en lo más profundo del alma, en ese castillo interior que mencionó donde Dios habita. Pero también advirtió que este castillo puede ser atacado si sus entradas no están protegidas. Lo mismo sucede con la casa An. No basta vivir en ella, hay que custodiarla. En una carta escrita desde el convento de San José, Santa Teresa expresó su preocupación por los hogares, incluso aquellos de personas devotas que permanecen vulnerables, porque permiten que las puertas espirituales queden abiertas. El enemigo no necesita presencia física para sembrar discordia. Basta con encontrar un ambiente donde la fe esté dormida y donde falten signos de protección. Ella no era supersticiosa. Su fe estaba firmemente anclada en la doctrina católica, pero sabía, como tantos santos, que los objetos bendecidos tienen un poder especial porque nos conectan con realidades sobrenaturales. El rosario en particular es más que una simple oración, es una cadena que protege nuestra vida espiritual. Por eso, cuando hablaba de colocar signos visibles de fe en el hogar, lo hacía con convicción total. La puerta de la casa debía ser una frontera consagrada, un umbral bajo la mirada atenta de Dios. No se trataba de decorar por costumbre, sino de reconocer la importancia de ese lugar, por donde entran y salen las influencias que moldean nuestra vida. Santa Teresa acostumbraba a colocar imágenes y símbolos en las entradas de su comunidad, no para impresionar, sino para recordar a cada hermana que estaban bajo la protección divina. Incluso para quienes no creían, esos signos eran una invitación a sentir la santidad del lugar. Desde el primer paso en el siglo XVI, Teresa ya notaba cómo las casas eran invadidas por el ruido del mundo, en chismes, distracciones, peleas. Hoy, en plena era digital, sus palabras parecen aún más proféticas. No solo las personas entran en nuestros hogares, también lo hacen imágenes, sonidos y mensajes que pueden afectar nuestro espíritu si no tenemos defensa. Por eso, al colgar un rosario en la puerta, no hablamos de una pieza decorativa. Estamos levantando una frontera espiritual, declarando que ese espacio está bajo la protección de Dios. Teresa enseñaba que el alma es como un centinela que debe vigilar qué pensamientos tengamos. De la misma manera, la casa necesita protegerse con oración y símbolos de fe, además de momentos de oración. Toda casa católica necesita espacios sagrados, y ese lugar comienza justamente en la entrada. Hay una historia poco conocida de Santa Teresa que refleja esta verdad. En una de sus fundaciones, la comunidad enfrentó burlas y amenazas. Sin embargo, confiando en la protección espiritual y en las señales visibles de fe, perseveraron y vieron cómo el poder de Dios protegía su hogar y su misión. Al colocar un rosario en la puerta,
no solo es un acto de devoción, es un acto de amor y defensa espiritual. Es poner a Dios en el centro de nuestro hogar y abrir la puerta a su paz. Te atreves a proteger tu casa con este signo que Santa Teresa nos dejó. En una ocasión, la entrada del convento donde vivía Santa Teresa fue profanada con palabras ofensivas y signos contrarios a la fe. Pero Teresa, lejos de responder con ira o venganza, tomó un rosario, lo bendijo con agua bendita y lo colocó discretamente en el marco de la puerta. Luego reunió a las hermanas para rezar el rosario en silencio justo frente a aquel umbral. Pasaron los días, cesaron las amenazas y sorprendentemente, una de las personas que más se había burlado pidió ingresar como novicia. ¿Milagro o coincidencia? Para Teresa fue simplemente la consecuencia de una fe activa y viva. Ella creía que el rosario funcionaba como una cadena luminosa que encadenaba el mal y lo mantenía alejado, no por ningún poder mágico, sino porque hacía presente a la Virgen María. ¿Y dónde está María? El mal no tiene cabida. Esta enseñanza nos invita a reflexionar humildemente sobre el estado espiritual de nuestros hogares. ¿Hay oración en la casa? ¿Existen signos sagrados? ¿O solo reina el ruido, la prisa y las puertas abiertas sin discernimiento? Santa Teresa no pide grandes reformas ni la construcción de capillas, solo nos llama a tener claro que un hogar católico no está solo en el mundo espiritual. Hay una batalla constante en marcha y cada alma, cada familia y cada puerta son importantes en sus últimos años. Santa Teresa escribió con claridad: no dejes que el mundo entre donde habita Dios, ni por palabra, ni por imagen, ni por descuido. Que el primer rostro que se vea al entrar sea el de la madre que todo conquistó en silencio. Colocar un rosario en la puerta no es una superstición, es una afirmación de fe. Es declarar que Cristo manda en ese hogar a través de su madre, la Virgen María. Y Santa Teresa, que enfrentó tantos males con la oración, sabía esto mejor, que nadie en la puerta de una casa no es solo un objeto físico, es un símbolo muy poderoso. Desde relatos bíblicos hasta las enseñanzas de los santos, el umbral ha sido considerado la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre lo interior y lo exterior, entre lo protegido y lo vulnerable. En el libro del Éxodo, Dios ordenó al pueblo de Israel marcar las puertas con la sangre del cordero para que el ángel destructor pasara de largo. No pidió que se escondieran ni que oraran largo tiempo, sino que hicieran un acto visible de fe justo en la entrada. Desde entonces, la puerta dejó de ser solo el acceso físico para convertirse en un signo de pertenencia, una declaración espiritual. A lo largo de la historia, distintas culturas comprendieron este mensaje. En los monasterios se erigían las puertas con agua bendita. En los pueblos antiguos se colocaban cruces o metales en los marcos de las puertas, pero con el paso de los siglos, esta tradición fue olvidada. Hoy las puertas se abren sin filtro alguno. Cualquier persona, idea o influencia puede entrar. Y el mal no irrumpe con gritos, sino como un viento tibio, en forma de pensamientos aceptados o ideas disfrazadas de libertad. Muchas familias viven en tensión constante, con peleas, enfermedades inexplicables, tristezas y problemas que parecen repetirse generación tras generación. ¿Será solo genética o psicología? ¿O acaso también estamos dejando entrar realidades invisibles por no proteger espiritualmente nuestras casas? La Iglesia nos alerta de esto, reconociendo la presencia de influencias negativas, presencias perturbadoras y hasta obsesiones que se alimentan del descuido espiritual. No se trata de temer fantasmas en cada rincón, sino de entender que la casa es un blanco para el enemigo, porque es donde nace la fe, donde se forma el corazón y donde el amor de Dios puede arraigarse o ser destruido. Y todo comienza en la puerta. Santa Teresa explicó esto con claridad. Si el alma es un castillo, la casa es su muralla exterior. Si el enemigo no encuentra resistencia en la entrada, se instala en la sala, infiltrándose en conversaciones, en el uso de pantallas, en las costumbres y relaciones familiares. Muchos cristianos mantienen imágenes religiosas dentro de sus hogares, pero sus puertas quedan desnudas
sin bendición, sin signos, sin oración, como si la buena voluntad bastara y el mal respetara esa neutralidad. Pero no es así. El mal respeta a las casas cerradas, a las puertas que pronunciaron el nombre de Cristo, y esa proclamación también se manifiesta con signos visibles: agua bendita, crucifijos, imágenes de la Virgen y especialmente el rosario colgado como centinela silencioso. El rosario no es una barrera mágica, pero cuando se coloca con fe, se convierte en un signo de consagración y una invitación diaria a la oración. Donde se invoca a María, se invoca a Jesús, y donde se invoca a Jesús, la oscuridad se disipa. A lo largo de los siglos, hay numerosos testimonios de hogares donde, tras colocar señales visibles de fe en la entrada, ocurrieron cambios que parecían imposibles. Cesaron las pesadillas, pararon los accidentes recurrentes y la paz volvió al corazón de la familia. No fue por superstición ni magia, sino porque se estableció un límite espiritual a la puerta. No solo es un objeto, sino que también habla cuando alguien cruza el umbral de una casa y ve un rosario colgado con respeto. No recibe solo un mensaje humano, sino una señal espiritual profunda. El alma lo percibe, aunque no lo comprenda del todo. Es un aviso: aquí hay fe, aquí vive la oración, aquí hay una madre que vela por nosotros. Santa Teresa de Jesús no tuvo que enfrentar Internet ni las redes sociales, pero sí luchó contra los pensamientos y espíritus mundanos que intentaban infiltrarse en sus fundaciones. Por eso era estricta con quien entraba, vigilaba las intenciones y, sobre todo, qué influencias se permitían pasar desapercibidas. Hoy, esa vigilancia sigue siendo necesaria, aunque con nuevas formas. Ya no solo entran las personas, sino también imágenes, palabras e ideas que cambian poco a poco la atmósfera de un hogar. Y cuando no hay un signo claro que declare que ese lugar pertenece a Dios, el mal se instala disfrazado de indiferencia, permisividad y frialdad espiritual. Por eso, colgar un rosario en la puerta es mucho más que un gesto bonito, es una afirmación. Valiente, aquí se ora, aquí se cree, aquí se invoca a la Madre. Algunos pueden pensar que es una exageración o una tradición pasada de moda, pero los santos no siguieron modas, siguieron la sabiduría eterna. Santa Teresa, una mujer de una lucidez espiritual impresionante, nunca hablaba sin fundamento. Ella sabía que el enemigo no necesita derribar muros para entrar, basta con que dejemos la puerta abierta, olvidando que ese umbral debe ser un altar. La fe no solo se vive en el corazón, también en los espacios donde habitamos. Quien coloca un rosario con verdadera fe no busca hacer un espectáculo, sino decir al mundo invisible: este hogar no está solo, esta familia no es huérfana, aquí vive la oración, aquí reina la paz, aquí habita Dios en el rosario. No es solo un conjunto de cuentas anudadas por una cruz. Para quienes entienden su esencia, es una espada envainada, un escudo invisible y una proclamación viva del Evangelio. Su poder no nace del objeto material, sino de la oración que representa, del misterio que evoca y de la fe que lo activa. Aunque Santa Teresa no incluyó el rezo diario del rosario entre sus devociones principales, siglos después, Santa Luis María Grignion de Montfort reconoció que cualquier oración que ponga el alma en diálogo con Dios a través de María es eficaz. En el rosario es en sí mismo un catecismo en oración, una proclamación constante de las verdades centrales de nuestra fe. Cada Ave María es una repetición llena de amor, pero también un llamado a estar atentos. Con cada década recordamos los misterios de la salvación, la encarnación, la cruz, la resurrección, la gloria. En cada uno de estos momentos, el alma que reza se alinea con la historia de Dios. Por eso, donde se reza el rosario con fe, se crea un ambiente espiritual que incomoda al mal, no porque la Virgen sea una figura decorativa, sino porque su presencia hace temblar al enemigo. La tradición de la Iglesia está llena de testimonios de santos, exorcistas y fieles que reconocen al rosario como una arma de defensa espiritual. San Pío de Pietrelcina decía: el rosario
es el arma contra los males del mundo. San Juan Pablo II lo llamó mi oración favorita y le dedicó una carta apostólica para renovarla como oración familiar. San Luis María afirmaba que los demonios temen más una sola Ave María, rezada con fe, que 1000 exorcismos sin fervor. No son exageraciones piadosas, sino observaciones espirituales cuando se reza el rosario o incluso cuando se coloca como signo de fe, transforma el ambiente porque hace presentes los misterios de Cristo. La casa que lo recibe se convierte en un pequeño altar donde cada día se recuerda la historia de la salvación bíblicamente. El rosario se apoya en 2 de las oraciones más poderosas de la Escritura, el Padre Nuestro, enseñado por Jesús mismo, y el Ave María, nacido de las palabras del ángel Gabriel y Santa Isabel. Al repetir estas oraciones, el alma no solo habla, sino que se une a la palabra de Dios. Además, el rosario invita a la meditación, y Santa Teresa enseñó que la meditación es el camino más profundo para entrar en la oración verdadera. Quien medita con constancia los misterios del rosario, los asimila, dejando de ser historias lejanas para convertirlos en hechos vivos grabados en el corazón cuando estos misterios habitan en el alma. El alma se convierte en morada de Dios. ¿Y qué sucede cuando un alma o toda una familia convierten su hogar en un lugar donde estos misterios se recuerdan cada vez que cruzan la puerta? El hogar se sella, se consagra, se aparta del caos externo para decir al cielo: aquí reinan tus misterios, aquí tu paso es recordado. Santa Teresa nos invita a vivir esta realidad, a hacer de nuestra casa un santuario de paz y oración, marcado desde la entrada con el signo del rosario, porque en ese sencillo gesto está la poderosa defensa que protege a quienes amamos y fortalece nuestra fe todos los días. Santa Teresa nunca consideró el rosario como un objeto mágico, ningún auténtico lo hizo, porque la fe verdadera no se basa en supersticiones, sino en signos llenos de verdad. El rosario que cuelga en la puerta de una casa protege no por su forma, sino por lo que representa a una vida centrada en Dios, protegida por María y iluminada por los misterios de Cristo. Muchos creyentes comprenden bien esto, no por simple tradición, sino desde una convicción viva y profunda. Al hacerlo, están proclamando algo tanto al mundo visible como al invisible. Esta casa cree, esta casa reza, esta casa recuerda, desde una perspectiva espiritual. El rosario actúa como una cadena de luz. Cada cuenta es un nudo de oración, y esas oraciones repetidas con humildad tejen una red espiritual que envuelve a quien las reza y a quienes habitan bajo ese techo. No queda rincón sin tocar cuando un rosario, rezado con amor, cuelga en la entrada. En Santa Teresa hablaba de la oración como una amistad con Dios, y el rosario es una invitación diaria a esa amistad, un recordatorio constante de que no estamos solos, de que tenemos una madre que intercede, de que pertenecemos a una historia sagrada, y que aunque el mundo esté en tormenta, el hogar puede ser un refugio. No es casualidad que tanta gente, incluso quienes están alejados de la fe, se sientan conmovidos al ver un rosario en la puerta. Tampoco es sorpresa que, en momentos de peligro o sufrimiento, muchos recurran a él, aunque jamás hayan rezado antes. El alma humana, aún en su confusión, reconoce los signos que le recuerdan su origen. Y el rosario, aunque silencioso, habla de esperanza, pureza, lucha y salvación. Por eso colgarlo en la puerta no es un acto cualquiera, es consagrar el umbral, pedir protección y recordarle a todos, familiares, amigos, visitantes y incluso a quienes no desean bien, que esa casa está bajo otra autoridad, otro nombre, otra luz, y el mal lo sabe. Santa Teresa quizás no expresó esto con estas palabras exactas, pero toda su vida fue testimonio de esa verdad. Donde reina la oración, el mal huye. Donde hay fe activa, hay luz. Donde se recuerda a María, entra Cristo. Y cuando Cristo está presente, el hogar deja de ser solo un lugar físico y se convierte en un santuario. Habler di Santa Teresa de Jesús es sumergirse
en una de las fuentes más luminosas de la espiritualidad cristiana. Su obra no es solo literaria, es un mapa místico, un combate espiritual y un testimonio vivo. Cuando escribe sobre la oración, no lo hace desde un púlpito, sino desde quien atravesó desiertos interiores, noches oscuras y batallas invisibles, que solo la fe puede sostener. En un tema recurrente en sus escritos es la protección del alma y la necesidad de cultivar una vida interior que resista las fuerzas del mal. Para Teresa, el mundo no era un escenario neutral. Reconocía que existen influencias espirituales reales que pueden perturbar la paz del alma y también del hogar en su ruta hacia la perfección. Santa Teresa afirma con firmeza en el demonio. Teme mucho a las almas decididas. No entra en un hogar donde se ora con humildad. Esta frase deslumbra por su simplicidad y profundidad, pues revela su visión. La oración auténtica no es solo diálogo con Dios, sino un muro de protección. No hay verdadera oración que no custodie. Por eso, una casa que ora y lo expresa, visiblemente se vuelve un lugar incómodo para el enemigo. En el mismo libro, Teresa añade: en una alma recogida, Dios está en casa. Pero si uno está siempre ocupado con mil cosas y sin armonía, ¿cómo va a estar en paz su huésped? Aunque habla del alma, esta imagen puede aplicarse perfectamente al hogar tangible. Si el alma debe estar recogida y en silencio para que Dios habite en ella, ¿no debería también la casa prepararse para ser su morada, con signos visibles, orden y oración? Otro pasaje notable aparece en las moradas, donde describe ataques espirituales. Teresa advierte que no basta la oración si no se cuidan las puertas, porque el enemigo entra donde nosotros le abrimos paso. Aquí el símbolo de la puerta es claro, aunque se refiere principalmente a los sentidos y pensamientos como puertas del alma. No podemos ignorar que emplea la metáfora del castillo y sus entradas. Aplicar esa visión al hogar es coherente y necesario. Así como vigilamos lo que entra a nuestra mente, también debemos cuidar lo que cruza el umbral en cartas y notas personales. Santa Teresa escribió consejos llenos de ternura y sabiduría a una hermana carmelita que se quejaba del desorden y la inquietud en el convento. Le respondió: coloca una imagen de Nuestra Señora en la puerta, y cada vez que pases, inclínate con el corazón, verás cómo todo se aquieta. Este consejo encierra una profunda realidad: el poder de los signos visibles para transformar no solo espacios, sino corazones y ambientes. Así como Santa Teresa supo proteger con oración y fe sus fundaciones, hoy estamos llamados a hacer lo mismo en nuestros hogares. Colocar un rosario en la puerta es sembrar paz, fortalecer la fe y decir al mundo invisible que en esa casa reina la presencia de Dios y el cuidado maternal de María. Es un acto de amor y defensa espiritual que guarda nuestra vida y la de quienes amamos en medio del ruido y la confusión del mundo. A reconocer la presencia de María, aunque sea solo al pasar frente a una imagen colocada en la puerta, transforma el estado interior, aporta paz y brinda protección. Porque María no es un símbolo decorativo, es madre, guardiana e intercesora. Santa Teresa no hablaba de exorcismos ni de rituales complejos, sino de reverencia, humildad y de pequeños gestos que conectan lo visible con lo invisible. Esa es la clave del rosario. En la puerta no es una ornamentación, es un signo, no es solo un objeto, es un acto en sus fundaciones. Teresa relata cómo enfrentó una verdadera oposición espiritual al abrir nuevos conventos en diversas ocasiones. Describe cómo situaciones inexplicables, enfermedades repentinas, daños materiales y conflictos intensos desaparecían tras ordenar una hora completa de oración, acompañada del rezo del rosario y la colocación de imágenes sagradas en las entradas. Insistía en que el bien no prospera donde Dios no es invocado con insistencia. La protección llega cuando todo el lugar se consagra, no solo el alma de quien lo habita. Quizás uno de los momentos más emocionantes fue una de sus últimas conversaciones en su lecho de muerte con las hermanas del convento de Alba de Tormes. Les dijo: no tengan miedo, si rezan con devoción
y ponen a la Virgen en la puerta de su hogar, ninguna sombra podrá resistir su luz. Estas palabras resumen toda su enseñanza sobre el poder de la oración y la protección espiritual. La buena voluntad no basta. Hay que orar, hay que tener a María, hay que cuidar el umbral, porque el enemigo no descansa. Y porque cada alma, cada hogar, es un terreno de batalla silencioso en los siglos posteriores. Se ha dicho que la espiritualidad de Teresa es solo interior, enfocada en el alma, pero esta es una visión superficial. Santa Teresa comprendió que el alma vive en un cuerpo y que este cuerpo habita un espacio. Si ese espacio no está en armonía, si el lugar donde se vive no favorece la oración, se convierte en un campo de batalla. Por eso insistió tanto en la limpieza del ambiente, la austeridad de las celdas y en la presencia de símbolos sagrados. Sabía que el entorno influye y que una imagen en la entrada, un rosario colgado, un crucifijo bien colocado, son recordatorios constantes de quien reina en ese espacio. A muchos, en su tiempo la consideraron radical, pero los frutos de su obra, la santidad de sus fundaciones y la paz inexplicable que reinaba en sus conventos, demostraron que su discernimiento era acertado. La oración no se improvisa, la protección espiritual no se deja al azar. Y el hogar, por más moderno que sea, necesita signos que proclamen su fe. En Santa Teresa no requería grandes recursos, solo creía radicalmente y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Si viviera hoy, quizás no hablaría de redes sociales o dispositivos electrónicos, pero insistiría en lo esencial al no dejar abiertas las puertas por donde entra la sombra, colocar a la Madre allí y orar con fe. Ese es su legado. Y también su advertencia: la fe no se transmite solo con argumentos, sino con experiencia. Y cuando esas experiencias tocan el corazón, se vuelven testimonios que perduran en el tiempo. Miles de personas han compartido lo que vivieron al colocar un rosario en la entrada de su casa, no como un adorno ni una tradición heredada, sino como un acto consciente de fe. Y lo que relatan no son coincidencias, sino transformaciones. Uno de los testimonios más frecuentes es el de la paz. No una paz vaga o sentimental, sino un cambio concreto en el ambiente del hogar. Familias que vivían en tensión constante, con discusiones frecuentes o una sensación de incomodidad. Afirman que luego de consagrar su casa con un rosario en la puerta y empezar a rezarlo con fe, el ambiente familiar cambió, como si una opresión invisible se hubiera ido, como si algo sin nombre hubiera desaparecido para siempre.